Muy buenos días chicos, vamos a continuar con las clases virtuales para el curso de geometría para los chicos de quinto de secundaria. El tema que vamos a ver es polígonos regulares. Polígonos regulares. Es aquel polígono que es equilátero y equiángulo a la vez. Todo polígono regular puede estar inscrito o circunscrito a una circunferencia, siendo ambas circunferencias concéntricas. Cuando te mencionan circunferencias concéntricas, quiere decir que las circunferencias tienen el mismo centro. Te mencionan que ese polígono, un polígono dado que es regular, está inscrito dentro de una circunferencia, quiere decir que está dentro de una circunferencia, y a su vez está circunscrito, quiere decir que está alrededor de una circunferencia. Entonces, eso se cumple para un polígono regular. Observando la figura, observo que hay dos circunferencias, una circunferencia inscrita al polígono, o sea que está dentro, y una circunferencia circunscrita al polígono, o sea que está afuera del polígono. En esta figura observamos que O va a ser el centro. Acá tengo el punto O, que es el centro de la circunferencia inscrita y de la circunferencia circunscrita. Tengo el circunradio. Se llama circunradio cuando nos referimos al radio de la circunferencia circunscrita. Y tenemos el inradio. Llamamos inradio al radio de la circunferencia inscrita. En este caso el que está dentro del polígono. Tenemos LN, viene a ser LN, el lado del polígono regular. Ese AB viene a ser LN, que viene a ser el lado del polígono regular. AP, que tenemos AP, que viene a ser el centro, que va en forma perpendicular al lado del polígono, a eso llamamos longitud del apotema del polígono regular. Tenemos el ángulo φ, que tengo aquí, que viene a ser la medida del ángulo central del polígono regular. O sea, este es el ángulo central del polígono regular. Tenemos el ángulo central. Es un ángulo que tiene su vértice en el centro del polígono regular. Corrijan acá, por favor, debe ser polígono, por favor. Polígono regular. O sea, quiere decir que viene de una circunferencia, donde el ángulo central va a ser igual a 360 sobre n. Esa es la medida del ángulo central, donde n me va a indicar el número de lados del polígono regular. También tenemos la apotema. Es el cálculo de la longitud del apotema de un polígono regular en función a su circunradio y a la longitud de uno de sus lados. O sea, está en función al circunradio y a la longitud de sus lados. El apotema lo podemos representar por AP o simplemente por A sub n. O sea, donde n me va a indicar el número de lados que tiene dicho polígono. Entonces, yo tendría de esta forma, tengo un polígono y un circunferencia. Y una circunferencia que está alrededor del polígono. Ahora, yo puedo referir a AP. Recuerda que AP me indica que es apotema. Se puede representar también por AN, donde n me indica el número de lados del polígono. Y eso va a ser igual. Un medio, todo eso multiplicado por la raíz cuadrada de 4 por r al cuadrado, donde r va a ser el radio de la circunferencia, menos L de n elevado al cuadrado, donde L de n va a ser el lado de mi polígono. Cuando te menciona n, te dice que es el lado de un polígono dado, donde n me va a indicar el número de lados de dicho polígono. Ahora, podemos calcular la longitud del lado. Usando ley de coseno, sería longitud L de n, donde n me va a indicar el número de lados, perdón, el número de lados que tiene el polígono. Ln va a ser igual a r por raíz cuadrada de 2 por 1 menos coseno de phi, donde phi va a ser el ángulo central. Esta es la fórmula general para yo poder hallar la medida del lado de un polígono en una circunferencia. Ahora nosotros lo que vamos a estudiar son los polígonos regulares notables. Tenemos un triángulo regular, conocido como el triángulo equilátero. Si yo tengo un triángulo, tengo mi triángulo que está en esta forma, es el triángulo regular donde la medida de sus lados va a ser L3. Quiere decir que el polígono es de 3 lados. Sería L3, la medida de sus lados es L3. Ahora, si yo tengo un triángulo regular, yo puedo decir que la medida del arco va a ser igual a 120. Quiere decir, al tener yo un triángulo
cada triángulo está formado por, ya saben, por 3 lados que viendo a la circunferencia vendrían a ser las cuerdas. Sería AB, en este caso esta cuerda y esta cuerda. A partir de esta cuerda tengo un arco que viene a ser AB. Este arco va a ser igual a 120 grados. A este arco que viene de la longitud del lado del triángulo que representamos por L3, donde 3 me indica que es un polígono de 3 lados, ese arco formado, o sea, la medida del arco AB va a ser igual a 120 grados. También yo puedo decir que a partir de ese arco podemos formar un ángulo central, en este caso en el centro O. El ángulo φ va a ser el ángulo central, que va a ser también igual a 120 grados. Tener presente que AB va a ser L3, que es el lado de un triángulo, y puedo saber la medida de la medida de ese lado de AB, que va a ser igual a L3 igual a R por raíz cuadrada de 3. También puedo saber la medida del apotema, que es del centro, que va una línea en forma perpendicular al lado de ese triángulo. Entonces AP, que representamos por A sub 3, donde 3 me indica el número de lados del polígono, sería igual a R sobre 2. Eso es para un triángulo regular. Para un cuadrado, donde vamos a representar el lado del cuadrado L4, que tenemos un cuadrado donde observamos que los lados del cuadrado están representados por L4, donde la medida de ese arco, en este caso AB, que está formado por ese lado del cuadrado, va a ser igual a 90 grados. O sea, la medida del arco AB es 90 grados. El ángulo central del centro del cuadrado y a su vez de la circunferencia también es 90 grados. Tener presente que AB va a ser representado por L4, AP va a estar, es la apotema que es representado por A sub 4, donde 4 me indica el número de lados. Y L4, que es la medida del cuadrado, va a ser igual a R por raíz cuadrada de 2, donde R me va a indicar el radio de la circunferencia, que parte del centro al extremo de la circunferencia. Y la apotema A sub 4 va a ser igual a R por raíz cuadrada de 2 sobre 2. Con esta fórmula puedo hallar la medida del lado del cuadrado y la medida de la apotema para el cuadrado. Tenemos el pentágono regular, representado por L5. La medida del lado de mi pentágono regular va a ser L5. Entonces, tomo uno de los lados, A y B. La medida de A y B va a estar representado por L5, donde 5 me indica el número de lados del polígono. AB representado por L5. El arco formado por ese lado de pentágono, o sea, el arco AB, va a ser igual en este caso a 72 grados. Y el ángulo central de mi polígono también va a ser igual a 72 grados. Tenemos el apotema representado por A igual a sub 5. Y ahora vamos a hallar la medida del lado del pentágono. Va a ser igual a R sobre 2. Todo eso multiplicado por raíz cuadrada de 10 menos raíz cuadrada de 20. También vamos a hallar la medida del apotema. Va a ser igual a R sobre 4 por raíz cuadrada de 5 más 1. Tener presente que R va a ser el radio de la circunferencia. Tenemos el hexágono regular, donde la medida de los lados de mi hexágono va a ser representado por L6. Entonces, yo tengo aquí mi hexágono del centro O, trazo el radio hacia los extremos de uno de los lados, en este caso el lado AB, donde el lado ya sabemos que se representa, en este caso AB, representamos por L6. 6 me indica el número de lados del polígono. La medida de ese arco AB va a ser igual a 60 grados. Y el ángulo central, tanto para el polígono como de la circunferencia, va a ser también igual a 60 grados. Tengo el apotema, que está trazado del centro a cualquiera de los lados de mi polígono, de forma perpendicular. En este caso, esta es la medida del apotema, representado por A6. Y ahora podemos hallar las medidas del lado y del apotema. L6, que es el lado del polígono hexágono, va a ser igual a R. Y A sub 6, que es la medida del apotema, va a ser igual a R por raíz cuadrada de 3 sobre 2. Eso es para un hexágono. Tenemos el octágono regular o octógono, un polígono de 8 lados, donde tenemos su centro O. Con ese octógono representado en medida de sus lados como L8. Entonces tomamos uno de los lados, AB, de la cual trazamos el radio hacia el extremo A y hacia el punto B. Sabemos que R va a ser el radio de la circunferencia.
la medida de uno de los lados del octógono representado por L8. Entonces yo puedo decir que AB va a ser igual a L8. El arco formado por esa medida de lado, el arco AB, para un octógono va a ser igual a 45 grados. Y el ángulo central, en este caso Φ, va a ser también igual a 45 grados. AP, que viene a ser el apotema, representado por A sub 8. Ahora vamos a hallar la medida de la longitud del lado del octógono y del apotema. L sub 8 va a ser igual a R por raíz cuadrada de 2 menos raíz cuadrada de 2. Y A sub 8, que es la apotema, va a ser igual a R sobre 2 por raíz cuadrada de 2 más raíz cuadrada de 2. Esto es para un octógono regular. Tenemos el decágono regular, cuando tiene un polígono de 10 lados. En la medida de su lado representado por L10. Tengo un decágono regular donde tengo el centro. Tengo su radio que vale R. Y la medida de uno de sus lados. Tomamos esta medida AB. El lado se va a representar por L10. Donde AB, acá lo tengo, va a ser igual a L10. Eso me indica que es el lado de un decágono. El arco formado por dicho lado del polígono o cuerda, el arco AB, va a ser igual a 36 grados. Y el ángulo central de mi decágono va a ser igual también a 36 grados. Tengo la apotema que se traza en forma perpendicular a uno de los lados del polígono, representado por AP, va a ser igual a A de 10. Ahora vamos a hallar la medida de la longitud y la apotema. L10, que es la longitud del lado del polígono, va a ser igual a R sobre 2 por raíz cuadrada de 5 menos 1. Y apotema, que es A de 10, es igual a R sobre 4 por, acá lo multiplicas por favor no es igual, es por raíz cuadrada de 10 más raíz cuadrada de 20. Esto es para un decágono. Tenemos el dodecágono regular, polígono de 12 lados, donde la medida de los lados lo representamos por L12. Entonces tenemos un polígono dodecágono de 12 lados donde tengo el centro O, tengo el radio R. Tomamos uno de los lados, AB. La medida de ese lado va a ser L de 12. 12 me indica el número de lados del polígono. La medida de ese arco formado por ese lado, en este caso AB, la medida del arco AB va a ser igual a 30 grados. Y el ángulo central para dicho polígono es igual a 30 grados. Sabemos que la medida del lado AB es L12. La apotema AP representado por A12. Entonces, podemos decir que la medida del lado del polígono L12 va a ser igual a R por raíz cuadrada de 2 menos raíz cuadrada de 3. Y la apotema A de 12 va a ser igual a R sobre 2, todo eso multiplicado por raíz cuadrada de 2 más raíz cuadrada de 3. Tener presente todos esos datos que se han mencionado anteriormente. Y para eso tenemos nuestro cuadro. Tenemos para los polígonos que se ha visto. Para un triángulo el ángulo central es 120 grados. La longitud de su lado es R por raíz cuadrada de 3. La longitud de su apotema es R sobre 2. Para el cuadrado igual el ángulo central 90 grados. El lado del cuadrado R raíz cuadrada de 2. Su apotema R raíz cuadrada de 2 sobre 2. De la misma forma para el hexágono. Ángulo central 60 grados. El lado del polígono R y el apotema R raíz cuadrada de 2 sobre 2. El octágono. Su ángulo central 45 grados, la medida de su lado R por raíz cuadrada de 2 menos raíz cuadrada de 2. Y la apotema R sobre 2 raíz cuadrada de 2 más raíz cuadrada de 2. Dodecágono, el ángulo central 30 grados, la medida de su lado es R por raíz cuadrada de 2 menos raíz cuadrada de 3. Y la apotema R sobre 2 por raíz cuadrada de 2 más raíz cuadrada de 3. Tenemos el decágono, la medida del ángulo central 36 grados, la medida de su lado R sobre 2 por raíz cuadrada de 5 menos 1. Y la apotema R sobre 4 por raíz cuadrada de 10 más raíz cuadrada de 20. Y el pentágono, su ángulo central 72 grados. La medida de su lado R sobre 2 por raíz cuadrada de 10 menos raíz cuadrada de 20. Y la apotema R sobre 4 por raíz cuadrada de 5 más 1. Tenemos que tener presente todas las medidas mencionadas en este cuadro. Y sobre todo los ángulos centrales que tiene cada polígono. Tener presente que tanto la longitud como la apotema están en relación al radio de dicha circunferencia que está circunscrito al polígono. Entonces vamos a desarrollar algunos ejercicios, en total 6 ejercicios, y su respectiva tarea de la página 61, la 1, la 2, la 3, la 4 y la
5. Todo eso hacerlo en el cuaderno. Vamos a comenzar con el desarrollo de ejercicios. Ejercicio número 1 me dice: calcular X. Me dicen si LN, hablan de un L y N, es el lado de un polígono regular de N lados. Entonces lo que me indica que LN es el polígono, en este caso me dicen que LN es un polígono de N lados. O sea, donde N me va a indicar qué tipo de polígono es. Entonces tengo el gráfico, piden hallar X. Yo observo que AB, que en este caso es una cuerda de circunferencia, es igual a L4, donde 4 me indica el polígono que le corresponde. En este caso, esto que va a ser, L4 me indica que es el lado de un cuadrado. Entonces, AB va a ser el lado de un cuadrado. Como sé que AB vale L4, que es el lado de un cuadrado, yo podría saber la medida del arco que está formado por dicha cuerda o por dicho lado de cuadrado. Entonces yo puedo decir aquí que la medida del arco AB, cuando su cuerda es el lado de un cuadrado, va a ser igual a 90 grados. Entonces yo voy a decir que este arco vale 90 grados. De la misma forma yo voy a analizar el lado CD. CD me dicen que es igual a L10. Ahora, me indica que L10, recuerda que N me indica el polígono, qué tipo de polígono es. Entonces, como es L10, entonces esto viene a ser el lado de un polígono que es el decágono. Entonces L10 es el lado de un decágono. Como el CD, que es L10, viene a ser el lado de un decágono, yo puedo saber la medida del arco formado por el lado de dicho decágono. Entonces yo voy a decir que la medida del arco CD va a ser igual. Como el lado es de un decágono, el arco, en este caso formado por dicha cuerda, va a ser igual a 36 grados. Entonces, esto es 36 grados. Entonces, como yo observo aquí una circunferencia recta secante, puedo saber el valor del ángulo X por la propiedad de ángulo exterior. O sea, recordar el tema de ángulos en la circunferencia. Entonces, por esa propiedad, yo sé que el valor de X va a ser igual a la resta de los arcos. En este caso sería 90 menos 36. Todo esto sobre 2. Entonces, yo puedo decir que 90 menos 36 es igual a 54. Todo esto sobre 2. Entonces, ese es el valor de X. El valor de X va a ser igual a 54 entre 2. Eso es igual a 27 grados. Entonces, ya sé el valor de X para el ejercicio número 1. Ejercicio número 2. Me dice calcular AD, me piden ahí, calcular AD, si A, B, C, D, E, F, G, H es un octógono regular. Y me dicen cuyo circunradio mide 10. El circunradio es el radio de la circunferencia que está alrededor de dicho polígono. Entonces a mí me dicen que R vale 10. Entonces, por ejemplo, esto va a ser el centro, su radio, me dicen que vale 10. Entonces vamos a hallar el valor de AD, que le voy a llamar X. Entonces, como yo observo aquí que es un octógono, entonces yo puedo saber la medida de los lados. Como es el lado de un octógono, quiere decir que esta medida AB va a ser L8. Tener presente que es un polígono regular, entonces la medida de los lados son iguales. Si esto es L8, esto también va a ser L8 y esta medida de CD también va a ser L8. Recuerda que la medida de los lados para este octógono dicen que es regular son iguales. Ahora,
Si yo tengo estas medidas de los lados, que es del octógono, que vienen a ser cuerdas para la dicha circunferencia, yo podría saber, recuerda que acá hay una circunferencia, o sea, por acá hay una circunferencia que va alrededor de dicho polígono. Acá hay una circunferencia. Y así sucesivamente. Yo podría saber la medida del arco tanto de AB como la cuerda es el lado o es la medida de un octógono, es el lado de un octógono, yo puedo saber el arco formado por esa cuerda. Quiere decir que acá es 45. De la misma forma, esta cuerda BC está formado este arco BC está formado por la cuerda que es el lado de un octógono. Yo puedo saber la medida de esa cuerda, de ese arco, es 45. De la misma forma, esta medida es igual a esta, entonces yo también puedo saber la medida de este arco CD. También vale 45. Ahora, ¿qué sucedería si yo del centro, que le voy a llamar O, 1 a los extremos, en este caso al punto D, voy a unir al punto A, donde esto viene a ser radio, que son en la misma medida. Yo observo que este ángulo sería el ángulo central, porque O viene a ser el centro de la circunferencia, que está alrededor circunscrita al octógono. Este es el ángulo central que es igual al arco formado por dicho ángulo. O sea, el ángulo central, que viene a ser está formado desde el punto A hasta D, o sea, el arco o la medida de ese arco, las cuales miden 45 más 45 más 45. Entonces 45 más 45 más 45 es igual a 135. O sea, el arco AD vale 135. Y como el ángulo AOD es un ángulo central, este ángulo también va a valer 135. Ahora, lo que yo puedo hacer aquí es, recuerda que estos son radios de circunferencia, esto vale 10, esto también va a valer 10. Lo que puedo hacer aquí es prolongar, porque observo que es un triángulo, voy a observar que AO va a ser la base, prolongo esa base. Y a su vez de punto D voy a trazar una altura que va a chocar con la prolongación del lado AO y choca en un punto con la cual me forma un ángulo de 90 grados. Entonces, una vez que tengo acá el triángulo, a este punto le voy a llamar Q, la cual puedo saber la medida de sus ángulos. Si este es 135, este ángulo de acá va a ser 45. 135 más 45 es igual a 180. Como es un triángulo rectángulo, 7 es 45, este también va a ser 45. Ahora, yo voy a buscar el valor de OQ y QD. Entonces yo digo acá, del triángulo rectángulo ODQ, vamos a hallar la medida que falta. Por ejemplo, OQ no sé cuánto vale, le coloco A. Y DQ no sé también cuánto vale, va a ser la misma medida que OQ. ¿Por qué es la misma medida? Porque es un rectángulo de 45 grados, o sea, los catetos son iguales. Lo que voy a hacer aquí es teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. Por teorema de Pitágoras, la hipotenusa que vale 10, que es el radio, 10 al cuadrado va a ser igual a el cateto OQ, que es A al cuadrado, más el otro cateto que es A, también al cuadrado. Tendría 10 al cuadrado es igual a 100. Es igual al cuadrado más al cuadrado es 2 veces a al cuadrado. Este 2 pasa a dividir, sería 50 igual a al cuadrado. Lo voy a dejar así. Lo voy a dejar como a al cuadrado. ¿Por qué? Porque yo voy a usar ahora el triángulo ADQ. Todo ese triángulo donde la hipotenusa vale X. Entonces yo voy a decir aquí del triángulo rectángulo ADQ o AQD. AQD. Igual, triángulo rectángulo donde la hipotenusa vale X.
Entonces también por el teorema de Pitágoras, yo voy a decir que la hipotenusa que vale x al cuadrado va a ser igual al cateto, en este caso que vale a al cuadrado, más el otro cateto que es aq, que vale 10 más a. Todo eso elevado al cuadrado. Entonces desarrollamos. Tendría que x al cuadrado va a ser igual a al cuadrado, que yo sé que vale 50. Más, tengo 10 más a elevado al cuadrado. Binomio al cuadrado sería 10 al cuadrado, que es igual a 100. Más 2 veces 10 por a sería 10 por 2. 10 por 2, 20, multiplicado por a. Todo esto más a al cuadrado, que yo sé que vale 50. Entonces yo tendría acá que x al cuadrado va a ser igual a 50 más 100, 150, más 2, 20a, más a al cuadrado que vale 50. Entonces yo tendría acá que x al cuadrado va a ser igual 50 más 5, 150 más 50 es igual a 200 más 20a. Pero a cuánto valdría? Yo puedo decir aquí que al cuadrado, sacando la raíz cuadrada, yo voy a decir que a va a ser igual a raíz cuadrada de 50. Entonces yo puedo decir que a va a ser igual a raíz cuadrada de 50. Sacando la raíz cuadrada todo, tendría que el valor de x al cuadrado, perdón, sería x igual a raíz cuadrada, todo de 200, más 20 por raíz cuadrada de 50. Yo tengo que x es igual a raíz cuadrada de 200 más 20 por raíz cuadrada de 50. Hay que reducir eso. Yo observo que el 50 está formado por un 25 por 2. Entonces sacaría raíz cuadrada a cada uno de ellos. Entonces yo tendría aquí que x va a ser igual a raíz cuadrada de 200 más raíz cuadrada de 25 sería 5. 5 por 20 sería 100 por raíz cuadrada de simplemente 2. Ahora, yo observo que tanto 200 como 100, ambos tienen 100. Entonces factorizaría ahí. X va a ser igual a raíz cuadrada. Sacaría ambos 100. Y me quedaría, a 200 le quito 100, me queda 2. Más a 100 raíz cuadrada de 2 le quito 100, me queda simplemente raíz cuadrada de 2. Entonces le sacaría raíz cuadrada tanto a 100 y a 2 más raíz cuadrada de 2. Entonces yo tengo que el valor de x va a ser igual a raíz cuadrada de 100, simplemente es 10. Todo esto por la raíz cuadrada de 2 más raíz cuadrada de 2. Entonces tendría acá la raíz cuadrada de 2 más raíz cuadrada de 2. Entonces, como ya no puedo reducir más, ya tengo el valor de x para el ejercicio 2. X es igual a 10 por raíz cuadrada de 2 más raíz cuadrada de 2. Esa es la respuesta en el ejercicio número 2. Ejercicio número 3. Me dice: calcular la longitud del lado de un pentágono. O sea, acá tengo un pentágono, me piden hallar la medida de uno de sus lados. Dice que es un pentágono regular. Sabiendo que la diagonal, una de sus diagonales, vale 16. Esta diagonal que he trazado aquí vale 16. Entonces vamos a tener que hallar la medida del lado de ese pentágono regular. Entonces, vamos a desarrollar esto. Yo tengo que saber que un pentágono que es regular, la medida de sus lados son iguales. La medida de sus lados son iguales. ¿Qué más? La medida de sus ángulos también son iguales. Todos los ángulos son iguales. Ahora, ¿cuánto sería la medida de un ángulo interior de un pentágono regular? Para saber eso, simplemente voy a aplicar mi fórmula. Medida de un ángulo interior, en este caso de un pentágono, va a ser igual a 180 por n menos 2. Todo esto sobre n, donde n para este pentágono va a ser igual a 5. Entonces, desarrollando esto tendría que 180 por 5 menos 2, todo esto sobre 5. Esto va a ser igual, 180 entre 5, 36 por 5 menos 2, 3. Entonces sería 36 por 3, sería 108 grados. Entonces yo sé cuánto es la medida de un ángulo interior de un pentágono. Es 108 grados. Entonces, ya tenemos que es la medida del ángulo interior, 108 grados.
tener presente que estas medidas de los lados de un pentágono son iguales. Le corresponde al lado de un pentágono, o sea, L5. Esto viene a ser L5, que es el lado de un pentágono. De la misma forma, esta medida es L5 y el de acá también es L5. El de abajo también es L5. O sea, eso me indica que es el lado de un pentágono. Entonces, yo observo aquí que tengo un triángulo isósceles. Como es un triángulo isósceles, yo puedo saber la medida de sus dos ángulos. Como es isósceles, estos dos ángulos van a tener la misma medida, son iguales. Ahora, si el triángulo es un triángulo isósceles y yo acá tengo uno de sus ángulos que vale 108, ¿cuánto le faltaría para hacer 180? Porque la suma de ángulos internos es 108. Le falta 72 grados. Esos 72 dividido entre dos ángulos, recuerda que son iguales, sería aquí 36 y aquí también sería 36 grados. Entonces ya tendría esas medidas para mi triángulo isósceles. Ahora, lo que voy a hacer acá es trazar otra diagonal a partir de este punto. Yo trazo una diagonal hasta aquí. Entonces, observo que he formado tres triángulos. Acá hay uno, dos y tres triángulos. Tener presente que este ángulo de acá es 108. Y observo que este triángulo con este triángulo son iguales. Tienen la misma medida y el mismo ángulo. Entonces, por congruencia, yo puedo saber la medida de estos ángulos. 708, este ángulo es 36, este ángulo de acá es 36. Entonces, yo puedo saber que esta medida va a ser igual a la de aquí. Entonces, voy a decir que esto también vale 16. Ahora, lo que puedo hacer aquí es tratar de ver cuánto va a valer este ángulo. Entonces, yo voy a decir, para hallar este ángulo, que le voy a llamar ángulo phi, sería, yo le voy a colocar punto 36 más phi más 36 va a ser igual a la medida del ángulo interior de un pentágono, que es igual a 108 grados. Sería 36 más 36, 72 grados más phi es igual a 108. 72 pasa a restar, entonces tendría que el ángulo phi es igual a 36 grados. Entonces ya sé cuánto vale el ángulo phi. Vale 36 grados. Ahora, observemos este triángulo de aquí, con su respectivo ángulo phi que vale 36. Y le coloqué el punto O. Ahora, yo observo que a partir de ese punto se han trazado líneas que tienen la misma medida. Entonces yo puedo asumir que este viene a ser el centro para una circunferencia más grande, donde tengo aquí la medida de una de sus cuerdas. Entonces voy a asumir el ángulo phi como ángulo central. Entonces yo voy a decir aquí, si O, el punto O, es centro de una circunferencia. Centro de una circunferencia. O sea, el punto O es centro de una circunferencia. De radio, en este caso radio, si O es el centro de una circunferencia más grande, esto vendría a ser el radio, que vale en este caso 16. Entonces, como O va a ser el centro de una circunferencia más grande, este ángulo phi es su ángulo central. Entonces yo puedo decir que el ángulo central de una circunferencia va a ser igual a 360, o sea, estoy allá en la medida del ángulo central entre N. Para saber yo la medida del ángulo central es igual a 360 entre N, donde N me va a indicar el número de lados que va a tener el polígono de esa circunferencia más grande. Pero yo sé que el ángulo central, ¿cuánto vale? El ángulo central va a valer 36 grados. O sea, yo sé que el ángulo phi vale 36 grados. Entonces, desarrollando esto, yo tendría que N pasa a multiplicar y 36 pasa a dividir. Entonces, tendría que N va a ser igual a 360 entre 36 es igual a 10. Entonces, yo puedo decir que para este centro O de una circunferencia más grande, tengo su ángulo central que vale phi, la cual me forma un lado de un polígono que va a ser más grande, cuyo lado le corresponde a un polígono de 10 lados.
Entonces de acá yo puedo decir que va a haber un valor de L, que es el lado de un polígono de 10 lados, o sea, de un decágono. Entonces esta medida, que le voy a llamar A y le voy a llamar B, no solamente va a valer L5, también va a valer L10, porque esto le corresponde al lado de un decágono dentro de una circunferencia. Entonces, yo voy a decir aquí que AB en un comienzo valía L5, que era el lado de un pentágono, pero a su vez también es L10, que le corresponde a una circunferencia más grande. Entonces, L5 va a ser igual a L10. Volviendo a repetir, L5 para un pentágono de una circunferencia que está alrededor de ese pentágono. Y L10 va a ser el lado de una circunferencia de centro O sea, una circunferencia más grande. Entonces yo puedo decir que L5 es igual a L10. O sea, este es el lado de un pentágono que a su vez es el lado de un decágono. Pero yo por fórmula yo sé que el lado de un decágono va a ser igual a R sobre 2 por raíz cuadrada de 5 menos 1. A mí me pedían hallar L5. Entonces voy a hallar L5, que a su vez es L10. Entonces, yo sé que L5 es igual a L10, que a su vez es igual a R sobre 2 por raíz cuadrada de 5 menos 1. Ahora, L5, que es lo que me pedían hallar del pentágono, el lado del pentágono, va a ser igual a R. Recuerda que para una circunferencia del decágono, donde el centro es O, el radio, ¿cuánto valía? Del centro a un punto de esos lados, esto vendría a ser radio, que yo lo coloqué acá, vale 16. Entonces sería L5 igual a R, que vale 16, sobre 2. Todo eso multiplicado por R raíz cuadrada de 5 menos 1. Entonces yo sé cuánto es la medida del L5, que es el lado del pentágono. Es igual a 16 entre 2, es igual a 8, multiplicado por raíz cuadrada de 5 menos 1. Entonces ya tengo la medida del lado del pentágono inscrito en una circunferencia. Esa es la respuesta en el número 3. Ejercicio número 4. Me dice: el radio de una circunferencia inscrita a un decágono regular, o sea, yo tengo mi decágono de color azul y tengo una circunferencia inscrita. Cuando te dicen inscrita, quiere decir que hay una circunferencia que está dentro de la figura. En este caso tengo una circunferencia de color negro que está dentro de mi decágono. Eso llamamos circunferencia inscrita. Me dice, el radio de la circunferencia inscrita, o sea, tengo mi circunferencia de centro que esté en este punto, llamado O, tengo su radio. Dice que ese radio le voy a llamar R. Ese radio va a ser R. Y me dicen que la medida de R, yo lo voy a colocar aquí, la medida de R es igual, dicen, a raíz cuadrada de 40 más raíz cuadrada de 320. O sea, la medida de este radio es raíz cuadrada de 40 más raíz cuadrada de 320. Me dicen calcular la longitud del lado, o sea, me piden hallar la longitud del lado de mi decágono en una circunferencia circunscrita. O sea, de este decágono que tengo, que está de color azul, se va a trazar otra circunferencia alrededor de todos esos puntos del decágono y me piden hallar el radio de dicha circunferencia. O sea, más o menos, si yo trazo de este centro, recuerda que van a ser el mismo centro, yo trazaría, llegaría hasta este punto, hasta el vértice de mi decágono, que le voy a llamar a eso R. A mí me piden hallar el lado de mi decágono, pero para saber el lado de mi decágono necesito saber la medida de ese radio. Entonces vamos a desarrollar eso. Yo sé que el lado de mi decágono es L10, 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 así todo es L10, porque eso me indica que es el lado de un decágono. Entonces, el único dato que me dan es el radio de la circunferencia que está dentro de mi decágono, que es R igual a raíz cuadrada de 40 más raíz cuadrada de 320. Vamos a hallar L10. Ahora, observemos aquí. Voy a trazar del centro de mi circunferencia, que también es el centro del decágono,
voy a trazar hacia los extremos de uno de los lados. Por ejemplo, este lado de aquí, de este centro, voy a trazar a uno de sus vértices y de este centro también voy a trazar al otro vértice. Entonces yo sé que todo esto vale L10. También puedo saber la medida del ángulo. Como es esto un ángulo central, yo puedo decir que ese ángulo para un decágono, el ángulo central para un decágono es 36 grados. Ahora, también sé que su radio, en este caso vale R y R, porque no sé. Ten presente que el radio es para la circunferencia que está alrededor de mi decágono. Yo tengo el radio para la circunferencia que está dentro del decágono. Ahora, ten presente que ese radio, R minúscula, gira alrededor de la circunferencia. En este caso va a girar hasta este punto. Yo puedo decir que desde del centro hasta ese punto trazo el radio, en este caso es R, y que va a chocar en este punto de tangencia para ese triángulo formado, de la cual me va a formar un ángulo de 90 grados. Tener presente que cuando yo tengo del centro a un punto de tangencia forma 90 grados. Entonces, ¿qué observo aquí? Yo observo aquí que si yo tengo un triángulo dentro de un decágono y se le traza una altura a ese triangulito que se ha formado, esta línea de aquí también es conocido como apotema. Sería el apotema de mi decágono. Entonces yo puedo decir que el apotema es la misma medida que el radio para la circunferencia que está dentro del polígono. Entonces yo voy a decir aquí que R va a ser igual al apotema de mi decágono, que a su vez eso se representa por A sub 10. Entonces me dice que R es igual al apotema de mi decágono. Entonces, reemplazando, yo tendría que R, vamos a reemplazar, reemplazando, yo sé que R, ¿cuánto vale? Raíz cuadrada de 40 más raíz cuadrada de 320. El radio va a ser igual al apotema del decágono, pero yo sé que el apotema de un decágono viene a ser igual a R sobre 4 por la raíz cuadrada de 10 más raíz cuadrada de 20. Entonces he hecho la igualdad de R con el apotema de mi decágono. Vamos a desarrollar esto. De acá voy a hallar el valor de R y puedo hallar el lado de mi decágono. Entonces, ¿qué observo aquí? Yo observo que 320 está formado por un 16 por 20. Entonces sacaría raíz cuadrada de ahí. Entonces yo tendría aquí que raíz cuadrada de 40 más, sacaría la raíz cuadrada de 16 por 20. Raíz cuadrada de 16 es 4. Raíz cuadrada de 20 se mantiene como raíz cuadrada de 20. Esto va a ser igual a R sobre 4 por la raíz cuadrada de 10 más raíz cuadrada de 20. Acá tengo 44. Saco la cuarta. Sacaría 4, o sea, factorizo, me quedaría a 40, le saco 4, me queda 10. 4 raíz cuadrada de 20, saco 4, me queda raíz cuadrada de 20. Todo eso está dentro de una raíz, que esto va a ser igual a R por la raíz cuadrada de 10 más raíz cuadrada de 20 sobre 4. Entonces sacaría raíz cuadrada de cada uno de ellos. Raíz cuadrada de 4, 2. Y raíz cuadrada de 10 más raíz cuadrada de 20 se mantiene. Sería raíz cuadrada de 10 más raíz cuadrada de 20. Y esto es igual a R sobre 4. Todo eso multiplicado por 10 más raíz cuadrada de 20. ¿Qué observo aquí? Observo que raíz cuadrada de 10 más raíz cuadrada de 20 se repite en ambos lados. Entonces se va a eliminar, se va a simplificar. Entonces me quedaría 2 igual a R sobre 4. Ese 4 pasa a multiplicar, tendré que el valor de R va a ser igual a 4 por 2, 8. Entonces ya tengo el radio para mi circunferencia que está alrededor de mi decágono. Ya tengo el valor de R. Pero a mí, ¿qué nos piden? Nos piden hallar la medida de L10. Entonces, la medida de L10, ¿cuánto sería? Yo sé por fórmula que L10, o sea, el lado de un decágono, es igual a R sobre 2 por raíz cuadrada de 5 menos 1. Pero ya sé cuánto vale el radio de circunferencia. Entonces sería
reemplazando sería L10 va a ser igual a R, que vale 8 sobre 2, todo eso multiplicado por raíz cuadrada de 5 menos 1. Entonces L10 va a ser igual a ¿cuánto? 8 entre 2, 4 por raíz cuadrada de 5 menos 1. Entonces ya tengo el valor del lado de mi decágono. 4 por raíz cuadrada de 5 menos 1. Esa es la respuesta en la número 4. Ejercicio número 5. Me dice, en una circunferencia, tengo una circunferencia de radio raíz, me dan del radio, que es igual raíz cuadrada de 8 más 4 raíz cuadrada de 3. O sea, me dicen que el radio de dicha circunferencia es raíz cuadrada de 8 más 4 raíz cuadrada de 3. Me dice se inscribe un triángulo isósceles. Recuerda que cuando te dice inscribe, me dice que hay el gráfico o la figura está dentro, en este caso, de la circunferencia. Dice que se inscribe, acá tengo el triángulo isósceles ABC. O sea, yo coloco acá A, acá va a ser B y acá va a ser C. Como me dicen que es isósceles, entonces yo voy a decir que la medida de sus lados son iguales. Me dice tal que la medida del ángulo ABC, o sea, me dicen que ABC vale 120 grados. O sea, es ABC, ese ángulo de ahí vale 120. Me dice, se dibuja interiormente un cuadrado BCPQ. O sea, me dicen que se dibuja también interiormente un cuadrado BCPQ. Entonces, como ya tengo el lado BC, continúo por aquí, trazo uno de 90 grados. Acá sería BC, este sería P, y acá dibujaría, esto sería Q. Y también uno con B. Entonces ya tengo mi cuadrado BCPQ. Como me dicen que es un cuadrado, pues la medida de sus lados son iguales. Entonces estas medidas van a ser iguales. Me pide calcular AQ. Entonces yo tengo el punto Q y el punto A, lo voy a unir. Entonces me pide hallar esto. A eso le voy a colocar X. Piden hallar AQ. Entonces vamos a desarrollar eso. Yo sé que la figura BCPQ es un cuadrado. Recuerda que es un cuadrado 90 grados, 90 grados, 90 grados. Acá también es 90 grados. Ahora, ¿qué observo aquí? Recuerda que este ángulo es 90 grados. Pero como yo tengo 120 que parte desde aquí, de este lado AB hasta el lado BC, si todo es 120 grados y acá tengo 90, este angulito, ¿cuánto sería? Sería 30 grados. Recuerda que este es ángulo de 90 grados. Entonces sería 90 más 30 es 120. Ahora, a mí me piden hallar AQ. Hay que tener presente algo. Observemos el ángulo 30. Es un ángulo que está formado por dos lados que son iguales. Está formado por AB, que tiene la misma medida que BQ. Entonces yo puedo considerar al punto B y al ángulo 30 como ángulo central. Entonces yo voy a decir C al punto B, el centro de una circunferencia. O sea, voy a considerar el punto B el centro de una circunferencia que más o menos sería por aquí. Una circunferencia que fuera por aquí. Donde AB y BQ van a ser los radios. Entonces yo voy a decir que el radio va a ser AB, que va a ser igual a BQ. Entonces a eso le voy a llamar R. Por ejemplo, le voy a llamar R minúscula. Ahora, tener presente algo. Recordemos que el triángulo ABC, del triángulo ABC, recuerda que era isósceles, que tiene los ángulos iguales. O sea, recuerda que los ángulos de un triángulo isósceles son iguales.
y a su vez los lados son iguales. O sea que AB va a ser igual a BC. Ahora, analicemos primero los ángulos. Si todo es 120 y es un triángulo isósceles, a 120 ¿cuánto le falta para hacer 180? Recuerda que la suma de ángulos internos es 180. Si tengo 120, le falta 60 para hacer 180. Pero ese 60 se ha dividido en dos partes iguales. Uno de ellos va a ser 30 y el otro ángulo va a ser 30. Entonces, si el ángulo es 30 acá, veo que este ángulo de aquí, el ángulo BCA, es un ángulo inscrito. Puedo saber la medida de su arco. Podría saber la medida de su arco. O sea, el arco de aquí. Si esto es 30, el arco vale el doble. Sería 60. De la misma forma, para el ángulo de 30 grados, que es un ángulo inscrito en la circunferencia, podría saber la medida de su arco, que viene a ser desde B hasta C. Si esto es 30, el arco vale 60. O sea, todo esto vale 60. Ahora, yo recordar que para el arco de valor de 60 grados se le antepone una cuerda que va a ser el lado de un polígono. Entonces, ¿para qué lado de polígono el arco que se le antepone a esa cuerda, que viene a ser el lado del polígono, va a ser 60 grados? Eso se cumple para un polígono de 6 lados, o sea, para un hexágono. Entonces yo voy a decir que esto es L6 y esta medida acá también va a ser L6. Entonces yo voy a decir que AB, que es igual a BC, va a ser igual a L6, o sea, un hexágono. O sea, entre paréntesis pongo hexágono. Ahora, yo sé por definición que el lado de un hexágono es igual a R. El lado de un hexágono es igual al radio de la circunferencia. Como este es el lado de un hexágono de una circunferencia, es igual al radio. Que a su vez ese radio es igual a raíz cuadrada de 8 más 4 raíz cuadrada de 3. Pues tener presente que si este es el centro, lo voy a dibujar acá. Si tengo mi circunferencia y este es el centro, yo tengo acá mi radio que vale R. Ese valor de R es raíz cuadrada de 8 más 4 raíz cuadrada. Y a su vez ese valor de R va a ser igual al lado de dicho triángulo. Entonces, ya tengo el radio, ya tengo el valor de este lado, que vale R, que es raíz cuadrada de 8 más 4 raíz cuadrada de 3. Ahora, regresemos al triángulo, del triángulo ABQ. Recuerda que en el triángulo ABQ, B es centro y el ángulo N, o sea el ángulo central, es igual a 30. Entonces, vamos a identificar para qué polígono el ángulo central es 30 grados. Entonces, reemplazando aquí, tendría que el ángulo central es igual a 360 sobre N, donde el ángulo central vale 30. Entonces, desarrollando esto, ese N pasa a multiplicar y 30 pasa a dividir, sería 360 entre 30. Eso va a ser igual a 12. Sería 360 entre 12 igual a 30. Entonces, N va a ser igual a 30. Entonces, ¿qué polígono sería? El polígono de 12 lados es un dodecágono. Acá lo escribo. Dodecágono. Entonces, este lado para un ángulo central de 30 grados va a ser el lado de un dodecágono. Entonces voy a hallar el lado de ese dodecágono. O sea, yo voy a decir que X, que va a ser igual al lado de un dodecágono, viene a ser igual por fórmula a R por raíz cuadrada de 2 menos raíz cuadrada de 3. O sea, eso es el lado de un dodecágono. Donde R va a ser el radio para ese ángulo central, que viene a ser L6. O sea, acá yo voy a escribir que L6 tiene que ser igual a R.
pero yo sé que L6, que es igual al radio de la circunferencia, ese radio vale raíz cuadrada de 8 más 4 raíz cuadrada de 3. Entonces lo que voy a hacer ahora es reemplazando. Vamos a reemplazar en R por raíz cuadrada de 2 menos raíz cuadrada de 3 el valor de R. Vamos a reemplazar entonces. Tengo entonces X, que es igual a L12 por R raíz cuadrada de 2 menos raíz cuadrada de 3. ¿Donde R cuánto valía? Vamos a reemplazarlo. X sería igual a R. Vamos acá a poner el valor de R, que era raíz cuadrada de 8, más 4 raíz cuadrada de 3. Todo eso multiplicado por raíz cuadrada de 2 menos raíz cuadrada de 3. Entonces estoy reemplazando el valor de R. Entonces vamos a operar esto. Tendría que X va a ser igual. Yo observo que entre 8 y 4 ambos tienen 4. Factorizo el 4. Sería raíz cuadrada. Saco el 4 y me quedaría a 8 le quito cuarta, queda 2. Más a 4 raíz cuadrada de 3 le quito el 4, me queda raíz cuadrada de 3. Todo esto por la raíz cuadrada de 2 menos raíz cuadrada de 3. Entonces tendría que X va a ser igual. Acá tengo una multiplicación, saco ambos raíces. Raíz cuadrada de 4, 2. Me quedaría por raíz cuadrada de 2 más raíz cuadrada de 3. Todo eso por raíz cuadrada de 2 menos raíz cuadrada de 3. Tengo el valor de X que va a ser igual. Como ambos tienen mismo índice de raíz, lo convierto en una sola raíz. Y me multiplicaría lo que estaría dentro. Tendría 2 más raíz cuadrada de 3. Todo eso multiplicado por 2 menos raíz cuadrada de 3. Observo que hay los mismos valores que se está sumando y restando. Y ambos se multiplican. Diferencia de cuadrados. Sería X igual a 2 por la raíz cuadrada de 2 al cuadrado menos raíz cuadrada de 3 al cuadrado. Tengo que X va a ser igual a 2 por raíz cuadrada de 2 al cuadrado, 4. Raíz cuadrada de 3 al cuadrado simplemente sería menos 3. Entonces tendría que X va a ser igual a 2 por la raíz cuadrada de 4 menos 3, 1. Entonces sería raíz cuadrada de 1, 1. Y 2 por 1 simplemente es 2. Entonces yo tengo el valor de X para el ejercicio número 5. Ejercicio número 6. Me dice, la hipotenusa de un triángulo rectángulo ABC recto en B. O sea, me hablan de un triángulo rectángulo que está recto en B. Entonces acá sería punto A, punto B y el punto C. Me dicen que la hipotenusa mide 2. Entonces la hipotenusa que viene a ser esto va a valer 2. 2 unidades. Dice que se traza la bisectriz interior BD. O sea, voy a trazar la bisectriz, o sea, desde el punto B trazo una bisectriz. Esta línea de acá va a ser BD, que me dicen que es bisectriz. Si es bisectriz, la medida de estos dos ángulos van a ser iguales. Me dicen también que BD es igual a B. Me dicen que BD es igual a AB. Entonces yo estoy mencionando que ABD es un triángulo isósceles. Piden hallar AB. Se me pide hallar la medida de AB. Entonces, vamos a desarrollar esto. ¿Qué observo aquí? Me dicen que BD es bisectriz y yo sé que el ángulo B es un ángulo de 90 grados. Como se trazó la bisectriz, yo voy a decir que este ángulo de acá es 45 y este también es 45, porque esos dos ángulos son iguales. Ahora, me dicen que si esto es X, esto también va a ser X. Ahora, observemos algo. Yo observo que acá tengo el triángulo ABD, que es un triángulo isósceles, que la medida B y BD son iguales. Entonces yo podría decir que el punto B puede ser el centro de una circunferencia donde AB y BD van a ser el radio. Entonces yo voy a decir aquí, si B o el punto B es centro de una circunferencia, si el punto B es centro de una circunferencia donde tengo un ángulo, que en este caso va a ser el ángulo central que vale
45. O sea, yo voy a decir que el ángulo de 45 es un ángulo central para una circunferencia de centro B. Entonces, si este es el ángulo central, yo tengo que saber esta medida del lado AD, que va a ser el lado de un polígono dado. Para saber qué polígono es, simplemente voy a aplicar mi fórmula, que medida del ángulo central es igual a 360 sobre n, donde el ángulo central en este caso estoy viendo que es 45. N pasa a multiplicar y 45 pasa a dividir, entonces yo puedo decir que el valor de n va a ser igual a 8. Entonces es un polígono de 8 lados, o sea, es un octógono. Entonces yo voy a decir aquí que AD es L8. O sea, el lado de un polígono de 8 lados. Acá lo voy a decir, acá lo voy a escribir octógono. Entonces, definiendo acá, voy a decir que AD es igual a L8. Ahora, tenemos que hallar el valor de X. O sea, yo vamos a X. Pero yo veo que X, recuerda que a ver, estoy tomando el centro de una circunferencia. Yo voy a decir que X va a asumir que es R para la circunferencia de centro B. Donde B es el centro de una circunferencia, su radio va a ser X. Ahora, ¿qué puedo hacer aquí? Yo observo que es un triángulo rectángulo y, por ejemplo, acá yo le puedo trazar una altura. Del punto B trazo una altura, 90 grados. Recuerda que un triángulo isósceles, si trazo una altura, eso es bisectriz, que a su vez es altura y a su vez es mediana. O sea, quiere decir que divide al lado AD en dos partes iguales. Entonces, divide en dos partes iguales. Recuerda que AD es la longitud de un octágono, sería entonces L8 sobre 2. Y acá sería L8 sobre 2. Ahora, ¿para qué traza eso? Para aplicar mi propiedad de relaciones métricas. Las propiedades de las relaciones métricas. ¿Qué me dice aquí? Las propiedades de las relaciones métricas. Si yo tengo un triángulo rectángulo y le trazo la altura, hay una relación en los lados. Por ejemplo, vamos a aplicar una de las fórmulas. El lado AB, que vale X, al cuadrado, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a su prolongación, que vale L8 sobre 2. Todo eso multiplicado por toda la base, que en este caso vería C, que es 2. Entonces, desarrollando esto tendría que X al cuadrado es igual a L8 sobre 2 por 2. Donde 2 y 2 se van a eliminar y me quedaría simplemente L8. Pero L8 es el lado de un octógono. Entonces, reemplazando tendría que X al cuadrado va a ser igual a L8, que vendría a ser R por raíz cuadrada de 2 menos raíz cuadrada de 2. Esa es la medida de un octógono. Pero yo tenía presente que R para esa circunferencia era X. O sea, que lo tenía acá. Que R era X. Entonces yo voy a reemplazar. Tendría que X al cuadrado va a ser igual a X, que vale R, por raíz cuadrada de 2 menos raíz cuadrada de 2. X al cuadrado y X, simplifico. Se va una X acá y acá también se va una X. Entonces ya tendría el valor de X, que va a ser igual a raíz cuadrada de 2 menos raíz cuadrada de 2. Entonces ya tengo el valor de X para el ejercicio número 6. Raíz cuadrada de 2 menos raíz cuadrada de 2. Esa es la respuesta en la número 6.